programa es clasificación B. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. Reflexiones con Miguel Ángel García Muñoz. Buenas noches. Como todos los viernes, ya estamos aquí en Reflexiones, Periodismo con Historia. Es un gusto saludarlos. Como siempre, agradecer al Sistema de Información y Comunicación de Puebla, SICOM, a la Dirección General, a las cámaras, a los productores, porque sin ellos no sería posible todo esto. Antes de entrar bueno, los saludo, usted me parece que ya me conoce, Miguel Ángel García. Vamos a hablar de educación hoy. ¿Hasta dónde compete la educación en los padres de familia? ¿Hasta dónde termina? Los maestros, que ahora algunos dicen que se les quieren imponer mayores obligaciones que deberían recaer en los padres de familia, pero eso lo vamos a platicar con los panelistas. Yo sí nada más les quiero comentar que me parece un esfuerzo y acertada la decisión del gobernador Alejandro Armenta de ir con todo sobre la corrupción. Es difícil extinguirla. Esto es algo ancestral. Sin embargo, no parará Armenta y lo está haciendo. La SEP es uno de los casos. Se han detectado 300 plazas que han sido vendidas por abajo del agua, negociaciones en oscurito. Hay implicados, por supuesto, secretarios que pasaron por ahí, y creo que es importante que esto se lleve a otras instancias y que todos en Puebla deben tener la certeza de que no habrá impunidad. Creo que es importantísimo que tanto familiares de los servidores públicos, amigos, compadres, cuñados, esposas, esposos, ninguno puede pedir favores que vayan en contra de la ley y la impartición de justicia. Quien cometa un delito debe pagar. Eso es algo contundente, y así lo ha dicho el gobernador, y le creo. Vamos al tema de hoy y a la editorial. ¿Quién es responsable de la educación familiar y escolar? ¿En dónde empieza y termina la obligación del Estado para garantizar la educación de los mexicanos? El artículo 3 constitucional dice que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Conforman la educación básica, que es obligación junto con la media superior. En México, el ciclo escolar 2024-2025 se tuvo una población escolar aproximada de 35.9 millones de alumnos en todos los niveles educativos, reflejando un incremento del 0.8% respecto al año anterior. La educación básica concentra la mayoría de los estudiantes y el 84.6% de la matrícula total asiste a escuelas públicas.
En México existen más de 260,000 planteles educativos. La mayoría son públicos. Privadas son alrededor de 245,000. Si tomamos en cuenta que la población actual de México es de 132,774,980 habitantes, tenemos entonces que más de una cuarta parte mexicanos asiste a las escuelas. Razón que nos lleva a preguntar lo siguiente: ¿el Estado mexicano está cumpliendo con la obligación de crear y dar las condiciones para que todos los mexicanos en edad escolar puedan tener acceso a una educación de calidad? Además de cuestionar a los padres de familia para ver si están cumpliendo sus obligaciones en la educación de sus hijos, el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las obligaciones fundamentales de los mexicanos. Estas incluyen asegurar la educación básica de sus hijos. En su fracción 1, se señala que son responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. La Ley General de Educación, en su artículo 129, establece que son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela. 1. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y, en su caso, la inicial. 2. Participar en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años al revisar su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo. 3. Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos en las actividades que dichas instituciones realicen. 4. Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos para que se apliquen los estudios correspondientes con el fin de determinar las posibles causas. 5. Acudir a los llamados de las autoridades educativas y escolares relacionados con la revisión del progreso y desempeño y conducta de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años. 6. Promover la participación de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años en la práctica de actividades físicas, de recreación, deportivas y de educación física dentro y fuera de los planteles educativos, como un medio de cohesión familiar y comunitaria. En caso de un incumplimiento de alguna de las obligaciones a las que se refiere este artículo por parte de madres y padres de familia o tutores, las autoridades educativas podrán dar aviso a las instancias encargadas de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para los efectos correspondientes en términos de la legislación aplicable. Las escuelas son instituciones dedicadas a enseñar ciencias y los padres de familia son ciudadanos que deben integrarse a los procesos educativos de sus hijos, pero en primera instancia son los responsables de formarlos cívicamente para que sean buenos seres humanos. Regresamos a reflexiones, primo con historia, y como siempre es un gusto saludar a mis compañeros y grandes profesionales, el abogado Enrique Romero Razo, el maestro Alejandro García Limón. Buenas noches. Y hoy tenemos a un invitado especial, el doctor en Educación Superior, Edgar Gómez Bonilla, que actualmente es secretario académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Él nos va a aportar su conocimiento en materia educativa y es importante por todo lo que se viene dando, todo lo que se está descubriendo, no solamente es en las CEPIs, es en todos lados, porque las escuelas tienen que ver con la Secretaría de Educación Pública, todas, ¿sí? Entonces, él nos va a aportar sus conocimientos y aquí mis compañeros se van a encargar de hacer algunas preguntas. Empezaremos en este caso con ¿cuál es la facultad que tienen las escuelas, los maestros
en la cuestión de la educación de los niños, de los jóvenes y los padres de familia. ¿Dónde empieza la educación? Porque yo he recibido algunos comentarios de maestros que dicen que ahora tienen que hasta andarlos persiguiendo a los estudiantes para que entren a la escuela, para que no se vayan de pinta, para que no estén de ociosos. Y creo que no es la competencia del maestro andar como si fueran guardianes o vigilantes. ¿Cuál es la función, maestro? Pues muy buenas noches, licenciado Miguel Ángel, abogado, maestro Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Y pues es un tema muy interesante el que se va a abordar en esta mesa, sobre todo identificando las características propias del sistema educativo mexicano. Sí. Una de las características clave que tendríamos que empezar a identificar es que la política educativa actual está señalando que debemos estar formando de manera integral al estudiantado. Esa es una característica que de alguna manera se vuelve transformativa, Sí. sobre todo si recuperamos mucho de lo que ha sido la historia de la educación en México, y por lo menos en los últimos 40 años se movió mucho en la dinámica más de tipo neoliberal. Sí. Una característica donde el estudiante fue visto como un indicador, Sí. como un elemento donde él asiste, él ingresa a un sistema escolarizado, pero los aprendizajes quizás no son tan relevantes o tan suficientes. Cuando hablamos de un ejercicio de la formación integral, sobre todo en este marco que hoy establece la nueva escuela mexicana, Sí. es muy clara la dinámica de que nos está pidiendo que quienes hacemos la docencia demos un giro de 180 grados. Sí. Y que no solamente nos quedemos con que un alumno adquiere conocimiento, desarrolla habilidades, asume actitudes, se promueven en ellos una serie de valores, sino que la formación integral está requiriendo que nuestros alumnos, además de los conocimientos científicos, tendrían que ser formados en dinámicas artísticas, recreativas, culturales, deportivas, ¿no? Todo en su conjunto que tiene que dar esta característica clave. México, si hacemos un poco de historia, ya ha vivido un momento muy similar como lo que la nueva escuela mexicana hoy nos está planteando. Si hacemos un recorrido, quienes hayan tenido la fortuna de estudiar la primaria en la década de los 60, ¿no? Porque es la época de oro que tiene México en materia de educación, ahí la dinámica fue, por ejemplo, en ese gobierno, sobre todo de Adolfo López Mateos, entre 1958 y 1964, asegurar que la niñez accediera a la educación pública, sobre todo en la parte de la educación primaria. E implementan unas políticas interesantes, la famosa dotación de los libros de texto gratuito, los desayunos, ¿no?, para la niñez en ese momento. Por 20 centavos, Sí. entonces era el INPI. el que Es daba los correcto. Instituto desayunos. Nacional de Sí. Protección de la Infancia. Sí. Porque la dinámica que se establecía es que no era suficiente con llegar y encerrar a un niño 30 horas a la semana, Sí. cuando ese niño estaba manifestando ciertas situaciones particulares. Dinámicas, por ejemplo, de la alimentación, o pedirle a los padres en la década de los 60 que compraran 7, 8 libros para que sus hijos estudiaran, pues no era algo que se pudiera estar alcanzando. Y en esa dinámica se marca que la niñez de la década de los 60 se tenía que formar en un pensamiento crítico, una didáctica crítica que queda muy bien asentada si hacemos un poco de historia revisando lo que fueron los famosos libros de texto gratuito, Sí. donde aparece la portada, donde está la patria, ¿no?, que funge como modelo, es en este caso una representante del estado de Tlaxcala, y hasta la misma portada donde está la patria educaba. Hoy se quiere rescatar incluso Sí, todo eso. Así es. que es una característica, hasta la propia portada nos educaba Sí. en características culturales, ¿no?, hábitos, Cívicas. tradiciones, creencias, formación cívica y ética. Pero podríamos preguntarnos, ¿y por qué, si la década de los 60 había marcado, había establecido que la niñez en México se formaría desde un pensamiento crítico, una didáctica crítica, qué es lo que ocurre o por qué el sistema educativo se modifica y pasamos de una formación integral como a una educación fragmentada, ¿no? Como que el conocimiento va por un lado, la habilidad por otro, la actitud por otra, y dinámicas que hoy parece que nos empiezan a rebasar, como son dinámicas de actitudes, valores, cuestiones afectivas, dinámicas socioemocionales,
que forman parte ya de estas necesidades que los estudiantes señalan, desde la básica, la media superior y la superior. Y entonces a quienes hacemos la docencia nos está costando trabajo ubicar cómo logramos articular o cómo logramos asegurar una formación integral. Y de ahí el porqué con todas estas demandas que hoy el estudiante requiere, ¿no? El padre de familia también va señalando, pues son esos puntos de desencuentro que se van marcando. ¿Por qué se quita esa didáctica crítica? ¿Por qué se quita ese pensamiento crítico hacia la década de los 70? ¿No? En el 1973 viene un cambio donde se señala, pues esa didáctica crítica no es tan conveniente para un sistema, ¿no? No nos conviene que la población sea tan pensante, sea tan reflexiva. Y sobre todo porque hay un acontecimiento, que es el del 68, que marca una lógica clave. México es un país antes del 68 y es otro después del 68. Estamos hablando de Luis Echeverría en el 73. En el 68 era, en este caso, Gustavo Díaz Ordaz, sí. En el 73 ya como presidente es Luis Echeverría. Y ellos dicen, ¿por qué tenemos que cambiar el sistema educativo? Si habíamos hecho ya una construcción para mantener una estructura, un sistema político, ¿por qué fallamos? El sistema político mexicano después de la revolución marca que si había 5 instituciones que se lograban oficializar, se podía mantener un orden. ¿Cuáles fueron las instituciones herederas de la revolución? Pues hablamos del presidente, hablamos de los sindicatos, hablamos de los empresarios, hablamos de los partidos políticos, ¿no? Todos ellos cumpliendo una función estratégica. El 68 señala que algo no funcionó socialmente y se estaba cuestionando. Y entonces, cuando empiezan a revisar, dicen, ¿dónde fallamos? La presidencia está tranquila, los sindicatos tranquilos, las partes corporativas tranquilas, el ejército tranquilo, ¿no? Los empresarios tranquilos. ¿Qué fue lo que falló? Sistema educativo. A alguien se le ocurrió meter la didáctica crítica en la década de los 60 y la sociedad entró en una dinámica de cuestionar, de hacerse más racional, de hacerse más consciente y cuestiona. En esa dinámica, entonces, en el 73, ¿qué va a ocurrir? Efectivamente, con Luis Echeverría. Se apuesta entonces a un modelo más conductista, transmisión de conocimientos, una mirada más tradicional, una dinámica donde los estudiantes van ingresando, se les forma de manera tradicional y pues pensamos que con el encierro, la disciplina, ¿verdad?, la observación, el castigo en algunos momentos podía estar funcionando y dio resultado. Pero las sociedades avanzan, ¿no? Empezamos el siglo XXI y el siglo XXI sí hace una observación muy clara para el contexto educativo mexicano. Cuando por ahí del año 2000 la UNESCO hace un diagnóstico y señala que para el caso de México la educación sí va muy lenta. ¿Sí? Si el mundo lleva su educación en el año 2000 a 90 kilómetros por hora, resultaba que México andaba como en 30 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque el sistema se había detenido. Entonces viene desde hace 25 años toda una dinámica, sobre todo muy orientada por la misma UNESCO, ¿no?, de hacer que la formación sea para la vida, tener oportunidades, tener herramientas para que nuestros estudiantes tengan unos escenarios de desarrollo pues más significativos, ¿no? Y hoy pues nos hemos encontrado en esta dinámica, en un desencuentro entre lo que un sistema educativo va señalando, lo que una sociedad va exigiendo y lo que el mismo estudiante en una dinámica clave va viviendo. Porque tendríamos que preguntarnos, ¿el Estado ha cumplido? Sí, el Estado ha cumplido. De acuerdo a lo que marca el artículo 3º, hay cobertura, ¿no? Veíamos hace unos momentos en la cortinilla, ¿no? Más del 80% de la población en México, para la básica, la media superior, se encuentra en el ámbito público. ¿Qué sí tendríamos que preguntarnos? El Estado está cumpliendo, dando cobertura. Tendríamos que preguntarnos sobre la pertinencia, la calidad, la equidad, la justicia, ¿no?, que de alguna manera nos permita tener certeza que los alumnos están aprendiendo, ¿sí? Y en esa dinámica entra también el papel de los padres de familia. Y los padres de familia, ¿qué papel van a fungir en esta nueva dinámica? La nueva escuela mexicana se asienta mucho en 3 ejercicios clave. Se tiene que articular nuevamente el aula, la escuela, la comunidad y el mismo Estado. No podemos estar cada quien apostándole a canales diferentes. Cada quien por su Sí, parte. porque si no es retornar a esa estructura pues neoliberal fragmentada, ¿no?, que nos pierde o no nos hace conscientes. Claro que esto es un proceso
de largo alcance. ¿Sí? Las políticas educativas no tienen una respuesta inmediata. Tienen que pasar pues varios lustros, ¿no? En ocasiones hasta décadas, para ver un resultado particular. Estamos en un giro de 180 grados donde nos están pidiendo que hay que articular. Y entendemos la molestia del padre de familia, ¿no? Cuando dice, no veo para dónde va la dinámica de formación de mi hijo, pero también sí debemos estar conscientes, el Estado es responsable, el sistema es responsable, pero también la familia es responsable de esta formación. Si todo lo delegamos a la escuela, ¿no? Pues los maestros se van a saturar, ¿no? El sistema se va a saturar. Pero también entendemos la lógica de lo que la familia mexicana vive, ¿no? Hay quienes están en cuestiones o situaciones precarias, hay quienes tienen que estar saliendo y tienen que estar trabajando, hay desigualdades hasta de región que se van generando y que hace que estos puntos de encuentro no sean tan sencillos. Sin embargo, lo que no debe terminar es el diálogo. El diálogo, el vínculo, la articulación para poder aspirar realmente a lo que la nueva escuela mexicana está señalando, formar de manera integral al estudiantado, ¿sí? Que no debe quedarse, perdón, como discurso, sino tiene que ser algo aplicativo. Nos faltamos aquí un paso con el abogado, porque ahorita vamos a continuar con las preguntas. ¿A dónde nos pueden encontrar, abogado? Porque eso nos van a reclamar. Claro que sí, Miguel. Nos pueden localizar a través del WhatsApp 22 25 19 82 91, el teléfono en el estudio 22 22 73 77 57 o por medio de las diferentes plataformas digitales, YouTube, @SICOMPueblaMX, Facebook SICOMPueblaMX, Instagram SICOMPueblaMX, ex antes Twitter, @SICOMPueblaMX. No se les olvide, queridos amigos, que el día de mañana, en punto de las 22 horas, habrá repetición de este programa y también nos pueden sintonizar a través del canal 126 de Megacable y 16 de Total Play. Estamos en el programa número 53. 53. ¿Tienes alguna pregunta para el maestro, para el doctor? Por supuesto, bueno, para empezar es un gran placer tener a un gran especialista en la materia. Y bueno, aquí la situación es algo importante. Desde el punto de vista meramente educativo, evidentemente la familia debe de educar al niño, según algunos doctrinarios, en cuanto hace al ser. Y la escuela en cuanto hace al hacer. Esto implica también que en la familia se establezcan ciertos principios axiológicos, valores. No debes de tomar cosas ajenas, no debes de agredir, en fin, muchas circunstancias que el día de mañana van a permitir que el niño pueda estar en la vida gregaria y participe de una manera activa en la sociedad. Desafortunadamente, a la fecha, por múltiples circunstancias, ¿no? Ambos padres trabajan, la gran mayoría familias disfuncionales, mamá soltera, papá que a veces ve o no ve a los hijos, en fin, muchas circunstancias, como que han relegado todo eso a la escuela. Y bien lo decía Miguel, no es responsabilidad de los mentores esa circunstancia. O sea, y ahí yo creo que es el quid. Y a ver, doctor, si nos hace favor de explicarnos, ¿a dónde termina la potestad educativa de la escuela como tal? Porque ya la otra materia corresponde al ámbito familiar. Entonces, ¿a dónde empieza y a dónde termina? Claro. Sí, un elemento, coincido totalmente con usted, abogado, es esa formación en valores, esas dinámicas de empezar a dar las herramientas cívicas y ciudadanas vienen desde casa, ¿sí? Y en la escuela lo que se hace es fortalecerlas, desarrollarlas de manera clave, pero en un sentido integrador, en donde todas las partes son responsables. O sea, todos tienen derechos, todos tienen obligaciones y todos tienen responsabilidades. Obviamente que la función de casa nunca termina. Mientras tengamos a un niño, ¿verdad?, que después pase a joven
y esté formándose y transitándose por todos los niveles educativos, la educación desde casa se tendrá que seguir gestando. La escuela, ¿qué tiene que hacer? La escuela tiene que potenciar, la escuela tiene que fortalecer, la escuela tiene que desarrollar todas esas capacidades, porque se trata que la escuela no sea solamente como un lugar de estancia o de permanencia o un ejercicio donde está la dinámica escolarizada. Es un espacio donde se tiene que aprender a vivir, ¿no? Es un espacio donde se tiene que convivir, se tiene que dialogar, se tiene que reflexionar, se tienen que ir potenciando ciertas capacidades en la persona. Porque ¿qué es lo que nosotros estábamos esperando? Si hay una trayectoria educativa que empezó en preescolar y está terminando en bachillerato, porque es la educación obligatoria, pues estamos esperando que en esta trayectoria de 15 años haya una serie de formación integral en conocimientos, en habilidades y en actitudes. Se trata que esta ciudadana, ese ciudadano en México, tenga herramientas para la vida, pero es en un sentido articulador, ¿no? No es un ejercicio que termina. Mientras ese niño se convierte en joven y lleva esa trayectoria de los 15 años, la escuela tiene que incidir en la formación, pero la familia no puede abandonar ese proceso, porque si no, entonces los esfuerzos se vuelven superficiales o no estarían dando el resultado que vamos marcando. Un principio clave sería la corresponsabilidad, abogado. O sea, tenemos que ser corresponsables desde lo que ocurre en la escuela, de lo que el sistema hace y lo que la familia también está estableciendo. Si yo tengo a mi hijo o tengo a mi hija, estoy obligado a tener un acercamiento a la institución y saber de qué manera va avanzando, qué es lo que está pendiente, qué es lo que se va requiriendo, ¿sí? Porque además siempre nos vamos sobre los números, ¿no? Si queremos indicadores clave. Y muchas veces nos preguntamos, ¿se apuesta a modelos más alternativos, modelos más activos, modelos más reflexivos, pero los indicadores no están siendo estratégicos? Por ejemplo, cuando entra la prueba PISA, se evalúan los aprendizajes de razonamiento verbal y matemático. Naciones como Finlandia o como Suecia, que ocupaban los primeros lugares, hoy están siendo evaluados después de la pandemia y alarmantemente se están derrumbando, ¿no? Corea está ocupando ya el primer lugar. Sí. Y una de las características, por ejemplo, estos sistemas educativos lo que están haciendo es empezar a tener contacto y comunicación permanente con la familia. O sea, no es un ejercicio aislado. O sea, que el sistema educativo se encuentra con un problema, los alumnos no aprenden y entonces yo implemento una política de manera fría. No, se tiene que dialogar y se tiene que involucrar al padre de familia en ese tránsito para que los resultados sean más benéficos. ¿A qué acuerdos se han llegado? Por ejemplo, naciones como Suecia, Francia, ¿no? En el caso latinoamericano es Brasil, quienes, por ejemplo, Francia desde el 2018 ya no está permitiendo el uso de los dispositivos móviles en la educación básica, ¿no? Suecia empezó a hacerlo en el año 2022 y Brasil lo hizo en el año 2025. México ya está trabajando al respecto también. Y esta es una característica que también viene, por ejemplo, de la misma UNESCO. Hay un informe ya que vino después de lo que fue la pandemia y sí es cierto, la tecnología nos une, pero también si no se proporciona y no hay cobertura para todas y todos, también se convierte en un mecanismo de exclusión. Pero también hay maestro, lo interrumpo, Sí. también debe haber límites, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que está entrando lo de la inteligencia artificial, está confundiendo y ahora al niño pues ya no lo dejan pensar, o al joven no lo dejan pensar. Todo lo hace el teléfono. Y lo que bien dice usted es el proceso asociativo entre la familia y la escuela y no el disociativo. Es correcto. Que lleva un rompimiento y cada quien hace lo que quiere, ¿no? De repente nos damos cuenta pues que el alumno no fue a clases durante 4 o 5 años o que se gastó las O colegiaturas. lo que pasó recientemente del jovencito que toma un cuerno de chivo y mata a 2 maestras, ¿no? Y México. en México y Estados Unidos. No, pero eso pasó hace hay- 15 días, sí, ¿no? sí. En Tamaulipas, o En Michoacán. Michoacán. Asesina a 2 de sus maestras con un rifle de alto asalto. Ujú. Fíjate. Brutal. Y aquí sería bueno que el doctor nos hablara también sobre esta profundidad en el caso de la nueva escuela mexicana, porque quien la implementa es Andrés Manuel López Obrador y quien le da continuidad es Claudia Sheinbaum. Para eso entonces vamos a ver una serie de mecanismos que ha explicado el doctor, pero me gustaría que profundizara, porque por ejemplo estamos viendo que hay becas
ahora para todos los niveles. Estamos viendo que hay apoyo directamente para que el programa La Escuela es Nuestra, donde el gobierno federal da dinero de manera directa a las escuelas. Ya no pasa por las alcaldías ni por las gobernaturas. Ahora llega directo a la escuela para que el comité de padres de familia determine qué obra, en qué gastar ese dinero dentro de la escuela, baños, salones, equipamiento, en sí. Entonces, todo eso hace que la escuela mexicana, en este caso, el sistema mexicano, se vea muy fortalecido. Sería bueno que profundizara, doctor, al respecto, ¿no? Antes de que conteste el maestro, vamos a ir a un corte. Nos quedamos con esta pregunta de Alejandro al maestro Gómez Bonilla, pero después regresamos a la reflexión primero con historia. Antes de que nos conteste el maestro, vamos a darles algunos comentarios, algunos mensajes de la gente que nos ve por televisión. Excelente reflexión sobre la educación. Saludos a mi tocayo maestro Alejandro García Limón y al doctor Edgar Gómez Bonilla. Grandes amigos y ejemplos a seguir. Los están saludando desde Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos. Un saludo al doctor Edgar, excelente maestro y profesional. Un ejemplo de lo que representa la vocación docente. Su compromiso con la educación, su calidad humana y su trayectoria académica lo distinguen como un referente que inspira y motiva a estudiantes y colegas. Sin duda, es un docente que deja huella en cada uno de quienes tienen la oportunidad de aprender de él. Esto lo dice Jessica Fregoso. Buenas noches, felicidades por el invitado, excelente. Saludos a los conductores del programa y al invitado doctor Edgar Gómez, y felicitaciones al maestro Alejandro García Limón. Quería preguntarle al invitado cuáles son los mayores desafíos de la nueva escuela mexicana en materia de construcción de conciencias entre los estudiantes con relación a los problemas de la digitalización y la disminución de la resonancia cognitiva en los aprendientes, de lo que estamos hablando ahorita, precisamente de eso, ¿no? Como siempre, excelentes panelistas, en este caso un magnífico invitado, el doctor Edgar, todo un conocedor en materia educativa, y su acertada explicación hasta la actual nueva escuela mexicana y la función primordial del docente para convertir al alumnado en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, dice la maestra Liliana Durán. Excelente programa, gracias por la información, ética y profesionalismo de todos. Saludos atentamente, Gaby. Buenas noches, una pregunta para el doctor Edgar Gómez. ¿Considera que se les está dando la capacitación necesaria a los maestros para cubrir todos esos puntos? Atentamente, Jorge Luis Salazar. Saludos a los conductores del programa y al invitado, doctor Edgar Gómez, y felicitaciones al maestro García Limón. Quería preguntar al invitado cuáles son los mayores desafíos de la nueva escuela mexicana en materia de construcción de conciencias entre los estudiantes con relación al problema. Esto ya lo habíamos dicho, creo que se repitió. Lo volvieron a enviar pensando que a lo mejor no lo íbamos a citar. Mi nombre es Eddie Flores, un saludo y muy buen programa. Buenas noches, saludos al periodista Miguel Ángel, al juez Enrique, al maestro Limón y al doctor Edgar, excelente programa. La educación empieza desde la familia. Muy bonita la camisa, perdió el Puebla. Perdió el Puebla otra vez. Ya no, sí, no es novedad eso. Atentamente, Pedro Mendoza. Esto es una llamada de la maestra Rosario Mercado de San Martín. Felicita al doctor porque está diciendo el retraso de 25 años que tiene la educación en México. ¿Son 25 o es más, maestro? Pues si hablamos desde la implementación de la educación conductista, empezó en el 73, ¿no? Entonces fueron más o menos. Estamos hablando de más años, ¿no? Hola, buenas noches. Una pregunta para el doctor Edgar. ¿Cuál es su postura ante que la SEP quiere quitar los exámenes de admisión a nivel bachillerato? Esos son los mensajes que ahorita tengo y para que dé respuesta al maestro. Adelante, maestro. Muchas gracias, licenciado. Pues recuperando esta reflexión que planteaba el maestro Alejandro con respecto a la nueva escuela mexicana y asociarlo también con estas preguntas que nuestro auditorio
muy gentilmente ha compartido. Una de las características que estamos encontrando en la nueva escuela mexicana es recuperar el enfoque humanista, que es un elemento que sí se fue perdiendo de manera sustancial. Si recordamos un poco las reformas educativas en México en el 2005, en lo que fue la educación secundaria se plantea en esa pues mal denominada propuesta de la RES, porque hasta en el nombre llevaba una peculiaridad, ¿no? La reforma de la educación secundaria, se hace un planteamiento, por ejemplo, de retirar materias como historia, que pasaban de 3 años a 2, porque era una materia que se estaba reprobando mucho por ahí del 2005 y entonces los alumnos no avanzaban. Pero también viene una dinámica, por ejemplo, de recortar los contenidos de asignaturas como civismo. Quienes estudiamos la secundaria del siglo pasado, ¿verdad?, pues llevábamos civismo 1, civismo 2, civismo 3, geografía 1, geografía 2, geografía 3, historia 1, historia 2, historia 3. Esos contenidos empezaron a ser limitados. En el 2008, para el caso de bachillerato, el área de humanidades viene en un recorte del 50%. O sea, empiezan a desaparecer asignaturas de historia, de sociales, de filosofía, y uno se preguntaba por qué están estos cambios. No vamos a decir presidencias, ¿verdad?, ni gobiernos, pero ¿quién gobernaba en el 2005 2008? Y era una característica, era una característica de atender ciertas normativas internacionales, ¿no? La agenda la marcaba un Fondo Monetario Internacional, un Banco Mundial, La OCDE. la misma OCDE, ¿no? Y entonces iban señalando esas características del ciudadano que se quiere del mundo, pero también el ciudadano que se estaba de alguna manera formando en el contexto mexicano. De ahí el porqué el comentario de la maestra cuando dice, si estamos hablando de un atraso, es que estos recortes, estos movimientos sí trajeron consecuencias. Pero además le voy a decir, no son 25, son 53 Sí, años de atraso, ¿eh? Sí. Que pudiéramos acortarlo si descontamos lo del gobierno de López Obrador y lo que lleva la maestra Claudia Sheinbaum. Sin embargo, creo que se está retomando. Ese retraso no se ha acabado. No, y estamos, ahora sí que estamos en ese Y es una lucha giro. constante. Es un giro de 180 grados, porque si estamos pensando en un cambio, empezó en el 2018, que vino de alguna manera un respiro para el sistema educativo y hasta para el propio magisterio, porque antes del 2018, el famoso proceso de evaluación que señalaba la permanencia en una plaza y si no se aprobaba el examen, pues el maestro terminaba perdiendo el trabajo, ¿no? Era una de las características que se estaban viviendo. Hay que recordar al público que Enrique Peña Nieto encarceló a los maestros que no quisieron ser examinados, muchos de ellos los secuestró, los sacó de sus casas, los llevó a escuelas, los habitaron como dormitorio para que el siguiente día fueran examinados. De ese tamaño. Y no hay que olvidar que en Nochitlán, Oaxaca, pues hubo una matanza, derivado precisamente de ese examen de la permanencia. Claro. Voy a leer otro mensaje. Si ustedes tienen alguno, por favor, para que los vayan sacando. Buenas noches, saludos al panel y felicidades al invitado por sus aportaciones. Pienso que en conjunto, cuando familia, valores y deportes se integran al proceso educativo, se forman no solo estudiantes con conocimientos, sino personas más completas, capaces de convivir, tomar decisiones responsables y contribuir positivamente a la sociedad. Esa es la verdadera meta de una educación integral en México. Esto lo dice Mariana Vázquez. Sí. Es una doctora también Sí. en Educación. ella es administradora pública. Aquí hay uno de Carlos Alberto Méndez, señala que ojalá se siga haciendo que los jóvenes entren al razonamiento y al pensamiento crítico. Sí. Y ese es uno de los grandes retos que entonces plantea Nueva Escuela Mexicana. A partir del 2018, el enfoque que se va a asumir es el enfoque humanista. Y ese enfoque humanista, ¿por qué se tiene que recuperar? Del diagnóstico que se encuentra en México. La desigualdad, la falta de equidad, la falta de integración del alumnado, ¿no?, del propio sistema o de la planta docente, hace que entonces se haga un giro y un replanteamiento de manera particular. ¿Qué es lo que se va a requerir? Que recuperemos dinámicas, por ejemplo, como un pensamiento crítico, un aprendizaje autónomo, un trabajo colaborativo, una convivencia, una vida en sociedad, una autorregulación, todo este conjunto de elementos que no los habíamos atendido. Porque uno diría, pues, te voy a enseñar español, matemáticas, biología, física, te va el examen,
Me contestas el examen, tienes 10 de calificación, pero quizás 2, 3, 4 semanas se perdió el sentido de lo que se memorizó y no se contribuye a esa formación integral. Hoy la nueva escuela mexicana, el gran reto que está marcando es cómo conectar la formación de ese ciudadano, cómo tengo la certeza que ese ciudadano o ciudadana que se forma en la educación básica, la media superior y la superior, al final va a ser una persona íntegra, justa, que respeta, que se compromete. Un buen ciudadano. Sí, que es lo que estamos de alguna manera nosotros requiriendo de manera clave. En ese sentido, cuando se habla de este enfoque humanista, sobre todo nos marca algo clave. El maestro, la maestra tiene que seguirse ocupando de los contenidos, esa es su tarea, pero no es el punto trascendente, sino tiene que de alguna manera dar un giro y verificar que los alumnos van aprendiendo. El maestro Alejandro ya se conoce esta anécdota, pero cuando estamos en esos escenarios me gusta compartirlo porque la analogía funciona. Está Mafalda y se encuentra a su amigo Felipe y le dice a Felipe que está muy contenta porque lleva toda la mañana enseñándole a su perro Fido a silbar. Se queda Felipe todo contrariado y le dice a Mafalda, ¿qué estás diciendo, Mafalda? Sí, Felipe, estoy muy feliz porque toda la mañana le he estado enseñando a silbar a mi perro Fido. Se voltea a Felipe, le habla a Fido y le dice que silbe y obviamente pues Fido nunca silbó. ¿Qué hizo Fido? Pues movió la cola, ¿verdad? Le sacó la lengua o le ladró, pero nunca silbó. Se enoja Felipe y le empieza a reclamar a Mafalda. Oye, Mafalda, ¿por qué me engañas? Eres una mentirosa. No dices que llevas toda la mañana enseñándole a tu perro Fido a silbar. Ya sabemos cómo es Mafalda, ¿verdad? No, Felipe, no me digas mentirosa. Yo te dije la verdad. Yo te dije que le había enseñado a silbar. No te dije que había aprendido a silbar. A lo mejor es muy grotesco mi ejemplo, por decir como que Fidos y esta dinámica, ¿no? Pero algo como eso es lo que tenemos que reflexionar. La enseñanza es muy importante, pero el maestro o la maestra sí tiene que estarse ocupando por verificar y tener certeza que el alumno aprende. Ahí es muy importante que saber escuchar, no, solo, no oír. Exacto. Muchas veces oímos y nos sale, nos entra por un lado y nos sale por otro, y escuchar es otra cosa. Es correcto. ¿Sí? Yo le preguntaría, maestro, en esta nueva escuela mexicana cabría José Vasconcelos si viviera. Hay que recordar lo que fue Vasconcelos, que es su presidente de la República. A él lo hacen a un lado por la cuestión de que lo catalogaban como un socialista. Y los sonorenses querían ser dueños del país. Sí, pero el socialismo se era visto como el comunismo. No hay que confundir, el socialismo no es comunismo. El socialismo tiene que ver incluso con el capitalismo y no es un socialismo radical que nos puede llevar al comunismo. ¿Vasconcelos cabría? Todo el pensamiento humanista que nos ayude a ser más creativos, más reflexivos, que tengamos elementos para ser responsables y participar y transformar y generar cambios, van a ser bienvenidos, ¿no? Que esa es una de las características que vamos marcando. La escuela nos forma, lo que decía el abogado, ¿no? Nos forma en la ética, nos forma en los valores, nos forma hasta en la parte de las emociones, ¿no? En autorregularnos. Un complemento de lo que obviamente la misma familia también va desarrollando de manera estratégica. Y aquí habría que abundar en la pregunta que señalas, ¿no? China ya no es comunista. China actualmente es socialista. Es un socialismo distinto al que los rusos en 1917 implementaron. Es otro socialismo. Y es una potencia mundial China. Y además es que estamos hablando de un binomio socialismo y capitalismo que pueden trabajar. Cuando cayó el muro de Berlín, se pensó erróneamente que ya no había que enseñar a Carlos Marx. Hoy Carlos Marx está siendo retomado nuevamente, precisamente porque Carlos Marx, dentro de su filosofía económica, habla de la igualdad del ser humano. Y eso es lo que la nueva escuela mexicana, que Andrés López Obrador hizo, ¿no? Vamos a retomar el humanismo para los mexicanos. Y Marx no era comunista, para que lo sepan. Dio clases de lo que significa el comunismo. Así es. Pero no era comunista, para que lo sepa también la gente, porque muchos confunden. Voy a leer otro mensaje. A ver, Enrique, por favor. Rubén Carmona, buena noche, excelente programa, felicidades a los panelistas.
Yo considero que existe mucha indolencia por parte de los padres de familia. No es posible que haya alumnos de 6º año de primaria que no saben leer y mucho menos multiplicar. Y ahora resulta que no los pueden reprobar porque se nos vayan a traumar. En mis tiempos, si no sabías, no pasabas de grado. Eso es cierto. La formación actual enfrenta un reto profundo. Necesita contextualizarse en el momento histórico que vivimos, marcado por las secuelas de la pospandemia, los conflictos globales y una transformación acelerada de la sociedad. En ese escenario, la nueva escuela mexicana no puede entenderse de forma aislada, sino como una respuesta dinámica a una realidad compleja que exige replantear el sentido de educar. Excelente reflexión, doctor Edgar. Escucharlo es confirmar el gran papel que tiene un buen maestro, porque no solo se trata de enseñar contenidos, sino de formar para la vida, creando vínculo, comprendiendo a sus estudiantes y guiándolos con empatía, compromiso y sentido de justicia. Enhorabuena, dice Marta García. Buenas noches, un buen tema de reflexión, muy polémico, excelente programa por el invitado, experto en el tema. Saludos y felicidades al doctor Edgar Gómez, la maestra Rebeca Conde. Hola, buenas noches, siempre un gusto escuchar a buenos invitados en el programa Reflexiones. En este caso, al maestro Edgar Gómez, para tenernos al tanto de lo que sucede en la educación de nuestro país. Atentamente, Roderick. Que siga el buen trabajo de la SEP. Ahora soy la maestra Elida Rosales Nieves. Mi pregunta para el doctor Edgar es la siguiente. ¿Cuáles son los principales retos y desafíos que enfrentan los docentes en el ejercicio de su práctica educativa bajo el marco de la nueva escuela mexicana, maestro? Es una pregunta muy interesante porque si hoy estamos identificando que la educación del siglo XXI debe asentarse en los aprendizajes, entonces necesitamos el desempeño de docentes que, por ejemplo, deben dominar una disciplina. O sea, si soy maestro de español o de matemáticas, debo saber español o matemáticas. Debo incorporar los nuevos elementos didácticos que me permitan a mí asegurar esos aprendizajes activos. Pero algo importante, yo debo comprender el contexto escolar en el que voy a formar a ese estudiantado y debo ser estratégico. O sea, no tengo que esperar que alguien me diga qué voy a hacer. Yo tengo que buscar esas estrategias para que desde ese contexto yo busque los mecanismos para que los alumnos puedan ir aprendiendo, ¿no? Esa es la característica. El reto para el maestro del siglo XXI, la maestra del siglo XXI, es asegurar que sus alumnos aprendan. ¿Cómo van a aprender? Dominando la disciplina, dominando la pedagogía, comprendiendo el contexto escolar y buscando las estrategias para dar respuesta a esas necesidades que vamos viviendo en la vida diaria, ¿no? En lo cotidiano. ¿Y eso sería posible con un salón de 60 alumnos? Viene la característica estratégica y la dinámica de la… Eso lo vivimos ¿sí? nosotros en nuestras escuelas públicas. Sí. Y antes había más, Sí, 80 y 100 alumnos por aula. Y aquí habría que decir algo más, juez. No solamente grupos de 60. Tenemos una gran cantidad de escuelas. En México hay alrededor de 260,000 escuelas en todos los niveles. Y prácticamente un 30% son escuelas multigrado. Escuelas como telesecundarias, como telebachilleratos, como primarias donde un solo maestro enseña 3 o los 6 grados. Entonces, eso sí sería un buen tema que lo tocáramos. Y además diferentes materias, dices, ¿cómo? Sí. Y luego no les alcanza. Eso es una de las cosas que sí se tiene que atacar, la desigualdad que hay. Tenemos 2 minutos. ¿Por qué no comprometemos al maestro que venga? Claro. A otro programa? Y puede ser el siguiente viernes para darle continuidad. Claro. No sé si Claro que se sí. acepte, maestro. No, sí, claro que sí. Muchas gracias ¿Sí? por la invitación. Pues se quedan preguntas abiertas, las seguimos comentando. Voy a leer, si no pues se van a enojar. Y por supuesto vamos a continuar la pelea con el maestro el próximo viernes en el programa 54. Así es. Porque esto es muy amplio, ¿no? Y también tenemos que hablar de corrupción. ¿Sí? A ver, soy la maestra Erika Rosales Nieves. Mi pregunta para el doctor es la siguiente. ¿Cuáles son tus...? Bueno, ya lo dijimos. Hablar de educación es hablar del principio de subsidiariedad por parte del Estado y solidaridad entre la comunidad educativa y las familias. Buenas noches. Saludos a todos los miembros del foro. Quiero destacar la excelente explicación del doctor Edgar. Dice, sin duda el doctor Edgar es un gran maestro y una fuente de conocimientos, dice Francisco Navarro.
Excelente programa, contenido valioso para la comunidad educativa. Maestro Alejandro García Lemón, siempre un gusto escuchar sus aportaciones. Saludos al maestro Gómez de parte de Gabriel Merino. Agradecer al panel por tratar un tema muy importante de la educación actual y reconocimiento al doctor Edgar. Dice Paul, dice que es también de filosofía y letras de la UAP. Habló Silvia Hernández desde San Manuel, felicita al invitado por su aporte sobre la educación. Saludo al panel de reflexiones y un programa de 10, dice la familia Telles. Buenas noches a todos, gracias por compartir sus conocimientos, dice la mesa Lupita Reyes. Saludos al doctor Edgar Gómez, siempre es muy enriquecedor escucharlo, dice Gabriela García. Saludos al panel, mis felicitaciones al doctor Edgar por su brillante trabajo. Tenemos 30 segundos nada más. Y saludos desde Las Vegas, Nevada, dice Rubén Pérez Maldonado. Y entonces, estamos comprometidos con el maestro, vamos a continuar porque nos quedamos, creo que hay muchos temas. ¿Sí, maestro? De acuerdo, de acuerdo. Nos estamos viendo. Gracias, Enrique. Gracias, Alejandro. Gracias, Maestro. muchas gracias. Estamos Buenas viendo noches. a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.